Hola a todos, estamos con un nuevo video. En este caso vamos a resolver otra tabla de frecuencia simple, ¿ya? Pero vamos a realizar unas preguntas de análisis, ¿ya? Entonces vamos a realizar rápidamente todo el procedimiento, vamos a explicar el ejercicio, pero vamos a concentrarnos principalmente en cómo responder a ciertas preguntas que son relacionadas al análisis de esta tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso es una muestra de 40 familias, ¿ya? Y tenemos el número de hijos que se distribuyen de la siguiente manera. Entonces, las familias, o el número de hijos que está acá, un hijo, dos hijos, tres hijos, hasta seis hijos, y la cantidad de familias, ¿ya? Correspondiente a cada cantidad de hijos. Entonces, como son 40 familias, obviamente, acá debiese darnos el total, que serían 40. Vamos entonces. La frecuencia absoluta, como hemos dicho ya en otros videos, es simplemente cuando uno realiza el conteo, ¿ya? De esta muestra. Entonces, como el conteo ya está realizado acá, lo que debemos hacer es simplemente repetir la cantidad, o en el caso de que la muestra no esté aún contabilizada, debemos hacerlo, pero en esencia la frecuencia absoluta es eso, ¿ya? Bueno, y esto ya yo lo he sumado y nos da 40, ¿ya? Luego vamos a calcular rápidamente el HI y no nos vamos a concentrar esencialmente en cómo calcularlo, si bien es bueno recordar que HI es igual a FI dividido 40 o dividido N, que sería el total de la muestra, ¿ya? Yo voy a ir anotando rápidamente los resultados. 0.05, 0.175, los tengo acá anotados en el costadito. 0.3, 0.4. No nos vamos a centrar en esto ya, por eso lo estoy realizando rápidamente. Acá, como podemos ver, el 2 se repite, entonces por ende sería el mismo resultado, 0.05. Estos son comas, ¿ya? Y en el caso del último sería la mitad, ¿cierto? La mitad de 2, que sería 1, 0.025. ¿Ya? Esto, si nosotros lo sumamos, nos tiene que dar lo más cercano a 1 posible. En este caso a mí me dio 1,0, me dio el 1, ¿ya? Y el HI porcentual se calcula de la siguiente manera. HI, que es el resultado que está acá, se multiplica por 100. Por ende es lo mismo, como lo he dicho en otros videos, que correr la coma dos espacios hacia la derecha, ¿ya? Esto nos daría 5%, ¿ya? Lo mismo debemos hacer con todos los demás. 17,5%, ¿ya? 30%, 40%, 5%, 2,5%. Y esto nos da un total del 100%. ¿Ya? Ahora, ¿qué preguntas debemos o podemos resolver con esta información? ¿Ya? Por ejemplo, preguntas que nos dicen, una pregunta podría ser, ¿cuántas familias tienen menos de 4 hijos? Entonces nosotros lo que debemos observar en esta tabla es ver cuáles son las familias que tienen menos de 4 hijos. Si el enunciado dice menor a 4, el 4 no se incluye. Si el enunciado dice menor o igual a 4 hijos, el número 4 se incluye. En este caso la pregunta sería menos de 4 hijos. Por ende, si son menos de 4 hijos, debemos considerar el grupo 1, 2 y 3. Lo que debemos hacer es sumar las frecuencias absolutas de ellos. Sumarlas, agruparlas, juntarlas, ya, pero en esencia sería la suma. 12 más 7 son 19, más 2 son 21, entonces la respuesta sería 21 familias tienen menos de 4 hijos, ¿ya? Esto, si nosotros tuviésemos acá la frecuencia absoluta acumulada, que sería como así, con mayúscula la F, ¿ya? Nosotros deberíamos ir sumando y acumulando esto de inmediato, ¿ya? Como lo habíamos hecho en otros cuadros anteriores. 9 y 12 son 21. ¿Ya? 21 y 16 son 7, 37, 39 y 40. Y como habíamos dicho anteriormente en otro video, estos números deben coincidir. ¿Ya? ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? Bueno, las familias que tienen 5 hijos nosotros lo podemos ver rápidamente, que serían 2 familias, ¿es cierto? Otra pregunta que podemos hacer, ¿cuántas familias tienen 5 hijos o menos?
Entonces aquí es cuando incluimos el 5. 5 hijos o menos, ya serían todo ello, y en este caso nos sirve la frecuencia absoluta acumulada, que podríamos decir de inmediato que son 39 las familias que tienen 5 hijos o menos, ¿ya? Y, por ejemplo, otra pregunta que podríamos resolver es, ¿cuál es la frecuencia relativa de las familias que tienen 2 hijos? Por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a las familias que tienen 2 hijos y la frecuencia relativa sería el HI, que sería 0,17,5, que si nosotros lo transformamos a un lenguaje bajo la lógica del porcentaje, sería 17,5%, ¿ya? Espero que estas preguntas sirvan un poquito para guiar la forma en que podemos analizar esta tabla. Hablar de porcentajes es muy útil a la hora de comunicar nuestros resultados, ¿ya? Y utilizar siempre estas tablitas, la frecuencia absoluta, acumulada, cuando las preguntas incluyen o no, o incluyen o excluyen a un número, ¿ya? Hay muchas preguntas que se pueden realizar de inferencia acá. Por ejemplo, en este caso, no tenemos contabilizadas a familias. Dentro de estas 40 familias podríamos inferir que todas las familias tienen al menos un hijo, ¿ya? Porque puede dar el caso de que haya familias que no tengan hijos, y en este caso tendríamos que agregar una nueva variable que sería el 0, ¿ya? Pero como esa variable no está, quiere decir que todas las familias tenían al menos un hijo. Y esa también es una inferencia, un dato que nosotros, una pregunta que nosotros podríamos realizarle a esta tabla, y esta tabla aún así la pueden contestar. Espero que este video sirva de utilidad para todos y todas las que quieran o necesiten esta información. Así que muchas gracias.